Gracias. Qué nervios. Pero bueno, ya estamos acá. Gracias a Dios, trabaja con cada uno de nosotros de formas distintas. Y eso es lo que le da diversidad a la iglesia. Nos da los distintos puntos de vista que tenemos de la vida, que tenemos del Señor y que podemos compartir con nuestros seres amados. Esta predicación la titulé Apártate del mundo, en referencia a la lección 13 que estamos tomando en el estudio de la iglesia, y que nos decía que debemos de estar atentos a lo que el mundo nos está enseñando. Ya lo comentaba Eugenio, a veces nos da miedo lo que el mundo le enseña a nuestros jóvenes. La ideología de género es terrible para nuestra sociedad, es terrible para nuestra familia y es doloroso. Habrán ustedes escuchado que todos los caminos conducen a Dios. Habrán ustedes escuchado que si no escuchas tu horóscopo, no sabes si Dios te va a bendecir o te va a maldecir. Habrás escuchado que todas las religiones buscan a Dios. Habrás escuchado que todos somos hijos de Dios. Y obviamente todo esto es falso. La Biblia nos advierte desde principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, que debemos de estar atentos. La cultura cambia, el idioma cambia. ¿Y sabes qué? Debes de estar atento. No vaya a ser que te encuentres como Pablo, luchando en contra de Dios, pensando que estás haciendo lo bueno. Vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor, porque a ti te ha placido. Te pedimos, Señor bendito, que seas tú quien hable a nuestros corazones, que quebrantes nuestro corazón de piedra, Señor, que abras y sensibilices nuestra vida, Señor, con tu Espíritu. Que seas tú quien hable en esta predicación, que seas tú quien nos enseñe. Y te pido, Padre bendito, que guardes a cada uno de nuestros hermanos que también habrán de llevar esta palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos por favor a nuestra Biblia, Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos a leer del 1 al 5. Lo tenemos en pantalla. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y continúa. Hemos escuchado lo que Dios ha dicho en Levítico. Y también lo vuelve a repetir en Deuteronomio 5. Yo soy tu Dios. No tendrás nada que ver con dioses ajenos. Aquí no dice que no existen dioses. Aquí dice que no tendrás que ver con ellos.
quiero hablarles un poquito de conocimiento secular. Vamos a la siguiente diapositiva. El ecumenismo, ¿han oído hablar ustedes del ecumenismo? Recordarán ustedes hace tiempo que un cantante famoso promovió el ecumenismo y que fue rechazado de muchas iglesias. Y que yo tenía entendido, les platico de mí, hace 15, 20 años, yo tenía entendido que el ecumenismo era algo que nos iba a llevar al Apocalipsis, a adorar a lo que no es Dios. Para mí eso era ecumenismo. Y yo rechacé ecumenismo, el ser ecumenista. En mi corazón dije, no, yo nunca voy a estar en esas cosas. Pero si vemos aquí la definición, nos dice que el ecumenismo es un movimiento que busca la unidad visible entre las diferentes denominaciones cristianas, promoviendo el diálogo, la cooperación y la eliminación de divisiones doctrinales o institucionales. ¿Cuántas iglesias cristianas conoces? Muchas, ¿no? Con diferentes doctrinas, con diferentes enseñanzas, y que esto ha venido a ocasionar una división entre los hermanos. Siguiente lámina. El origen del término viene del griego oikumene, que significa toda la tierra habitada. ¿Algún día esto va a ser así? Cuando Cristo esté con nosotros, toda la tierra va a estar habitada por aquel que adora a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una promesa que vamos a tener. Pero también tenemos otro sentido, el sentido actual, el sentido que le hemos dado hoy en día, que significa búsqueda de la unidad de los cristianos. Y la pregunta sería, ¿tú serías ecumenista? ¿O lo seguirías rechazando, entendiendo este significado? Siguiente lámina. Perdón, una anterior. Perdón. Esta no la puse por error. El sentido histórico del ecumenismo surgió en 1910. La finalidad de esta era que llegáramos a acuerdos como hermanos en Cristo. Y esta comisión se creó en Edimburgo. Posteriormente, en 1948, la fundación del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, están integradas todas las denominaciones cristianas, entre ellos obviamente la católica. Todos tenemos diferentes doctrinas, pero confesamos que Cristo es nuestro Salvador. Y esta es la idea del ecumenismo. Es una idea que en lo personal yo estaba equivocado. Pero también tenemos otra palabra, el sincretismo. Vamos a la definición del sincretismo, que dice, el término sincretismo proviene del griego sincretismo, que significa unir fuerzas. Es una palabra cretense donde existían muchas filosofías, mucha enseñanza, y cada uno de ellos la palpaba y la enseñaba como algo real. Sin embargo, los cretenses se unían cuando naciones externas los atacaban. Y entonces surgió el sincretismo. No importa qué pienses, no importa lo que hagas, no importa qué doctrina lleves, no importa qué fe profeses, unámonos contra el enemigo. Eso es sincretismo.
Sin embargo, el sincretismo en la definición en religión se refiere a la fusión, adaptación de creencias y prácticas religiosas que difieren tradiciones para formar una nueva expresión de fe. ¿Se dan cuenta de lo peligroso de esta parte? Son dos ideas distintas, forman una y con esta forman una nueva corriente de pensamiento donde quiero que tú creas. Y esto nada tiene que ver con el cristianismo. Siguiente lámina. Tipos de sincretismo. Tenemos el sincretismo social y el sincretismo cultural. Nos expresa que no siempre implica una coexistencia armónica. A veces puede ser por imposición, bajo resistencia o adaptación cultural. Veíamos en el estudio que la mejor manera de llevar a un esclavo es haciéndole creer que es libre. De esta manera no aplicas la imposición y no aplicas la resistencia. Dile a un esclavo que es libre y va a venir libremente por su voluntad. Y va a creer lo que tú le digas. Y va a hacer lo que tú le pidas. Y hoy en día conocemos a muchos oradores así. Conocemos a muchas iglesias así. Hemos visto cómo la historia ha cambiado el mundo a través de este tipo de ideología. ¿Qué hizo Asiria? ¿Qué hizo Babilonia? Babilonia conquistaba pueblos, pero no les quitaba su religión, no les quitaba sus creencias. Lo leímos hace poco en el libro de Daniel, pero les iba inculcando poco a poquito sus enseñanzas. Les decía a ellos, mira, come de toda esta mesa, no pasa nada. ¿Qué hizo Medo-Persia? De la misma manera actuó. No les quitó sus creencias. ¿Qué hizo Grecia? ¿Y qué está haciendo Roma? Y lo digo en tiempo presente porque sigue gobernando Roma. Y no me refiero a la iglesia, me refiero al imperio que actualmente estamos llevando. Y así lo dice el libro de Daniel en la estatua, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, el torno de pecho y las piernas que son de barro y hierro. Hoy estamos en ese tiempo. ¿Y qué hay de la cultura cuando España conquistó Norteamérica? ¿Los indígenas ya sabían de Cristo? 1500 años, 1492, llega Cristóbal Colón a Norteamérica. ¿Cómo fue la imposición? La iglesia mataba a los que no creyesen y los que creyesen después los mataba. Pero no solamente fue así, también estuvieron los ingleses que ya venían ya muchos de ellos eran protestantes y aún así acabaron con los indios. Los franceses y los africanos que venían como esclavos. Todos ellos traían distintos tipos de creencia religiosa. Los españoles eran católicos regios. Los indígenas eran politeístas, animistas y chamanistas. Los ingleses, cristianos protestantes. Los franceses, católicos jesuitas. Los africanos tenían el animismo, el vudú y el chamanismo.
Para los que no conocen qué significa animismo, es aquellos que creen que todas las cosas tienen un espíritu. Siguiente lámina. El sincretismo religioso, el sincretista cree que cada religión ofrece un camino legítimo hacia Dios. Por lo tanto, intenta armonizar el cristianismo con las religiones no cristianas. Muchos de nosotros hemos vivido esta parte. Hemos visto cómo la gente combina el vudú con el cristianismo, el animismo con el cristianismo. Son politeístas, pero tienen su Biblia a un lado. Esto se llama sincretismo religioso. No, mejor me voy a hacer una limpia. ¿Qué tal si traigo algo? Y esto lo vemos todos los días. Esto nada tiene que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Dios. Estos son descendencia de nuestras creencias culturales, pero nada tiene que ver con Dios. Esto tiene que ver de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de la forma en que fuimos enseñados. Siguiente lámina. En el mundo hay más de 4,000 religiones. Algunas son ancestrales, otras son recientes. Pero todas recaen en esta parte. Monoteístas, un solo Dios. Ateístas, no hay Dios, no hay dioses. Politeístas tienen múltiples dioses. Chamanismo, espíritus. Animismo, todo tiene un alma y se puede interactuar con ellos. ¿Han visto las caricaturas japonesas? Cómo en cada cosa ponen un alma, un espíritu. Eso es animismo. Siguiente lámina. Un ejemplo, por ejemplo, de sincretismo en el budismo e hinduismo contra el cristianismo. Siguiente lámina. Aquí vemos estas dos imágenes. Ustedes se darán cuenta que aquí aparece un halo. El mismo halo aparece acá. Aquí vemos una mano muy similar a la mano que vemos acá. ¿Sabían ustedes que ese halo surgió a partir del 300 después de Cristo? Antes no existía. Pero en el 300 estábamos en la época del oscurantismo. Nadie conocía de la palabra de Dios porque solamente se leía en un idioma que algunos selectos la leían. Y todos los demás no la entendían. Ese halo surgió en ese entonces, donde caracterizaba a las personas con características divinas. Y en el año 400, muchas religiones ya lo habían adoptado. Por eso ese halo aparece ahí. Muchos que creen que dicen, no, Jesús tuvo que haber aprendido en algún lugar después de sus 12 años. Y por eso trae esas culturas hindúes. Por eso siempre lo representan así. Porque él se instruyó con los hindúes. Se instruyó y se capacitó ahí. A eso le llamamos sincretismo. Siguiente. Ahora vamos a ver un ejemplo de la creencia romana con el cristianismo. Siguiente lámina. Estas imágenes son del dios Sol. Antiguamente, antes de que Roma se hiciera cristiano, adoptara la religión cristiana, tenía muchos dioses y entre uno de ellos estaba el dios Sol. Su creencia, su enseñanza decía que el dios Sol
Cada término de año resucitaba al tercer día. Y entonces la gente pensó, ¡ay! Cristo también resucitó al tercer día. Nos dicen los evangelios que Jesucristo en el monte, estando ahí con los otros discípulos, resplandeció su rostro como el sol. Entonces ha de ser el mismo. Y entonces se le ocurrió a la iglesia que el día 25 vamos a celebrar a Jesucristo, el nacimiento de Cristo, porque es el mismo que se utilizó en Roma para adorar a este Dios. A esto le llamamos sincretismo religioso. Siguiente lámina. ¿Ven ustedes este puntito que está aquí? Casi ni se ve, pero ese pequeño puntito es nuestro sol. Y la estrella más grande conocida es Antares, en la constelación de Escorpio. Dicen que en relación el Sol es 1 centímetro, como en diferencia de 1 kilómetro. Así es Antares. ¿Te parece justo que compares a tu Dios con ese Sol, ese pequeño puntito? Vamos a nuestra siguiente lámina. ¿Qué dice Romanos 1, 19, 20? Lo podemos leer aquí o lo pueden ver en sus Biblias. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa con respecto al poder de Dios. Si hoy sabemos que una galaxia entera es engullida por un hoyo negro, y dice que Dios sustenta su eterno poder en todas las cosas creadas, es absurdo que yo compare a mi Dios con un sol. Dios sustenta todo el universo. Pues bueno, hermanos, hasta aquí está la introducción. Un poquito de conocimiento básico y que todos deberíamos de conocer. Ahora vamos, por favor, con el Antiguo Testamento. Recordarán ustedes a Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento. Eran los hijos del sacerdote. Eran los que tenían el sartén por el mango. Los que deberían de conocer la palabra de Dios al pie de la letra. Eran los que manejaban su Rolls Royce, porque eran los hijos del sacerdote. Sin embargo, estos dos jóvenes fueron imprudentes delante de Dios. Y dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Estos jóvenes eran ignorantes de la palabra de Dios? ¿Estos jóvenes no conocían la palabra de Dios? ¿No fueron enseñados por su padre? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué actuaron tan imprudentemente? Les costó la vida. Y su padre, dice más adelante que su padre cayó ante la orden de Dios. Esos hombres fueron sacados fuera del campamento y echados afuera.
Si sin embargo, hermanos, muchos de nosotros actuamos como estos hombres. Nuestro sincretismo sigue pensando que podemos traer cualquier cosa delante de la presencia de Dios. Estos hombres actuaron por sus propias ideas, por su propia cultura, por su propio pensamiento, creyendo que así adoraban a Dios. Sin embargo, Dios tiene las reglas bien claras. Y estas reglas las encontramos en la Biblia. Y si tú no conoces la Biblia, te vas a estar equivocando continuamente. Y tal vez, en algunos de esos momentos, salga fuego delante de Dios y te consuma. Siguiente lámina. En el Nuevo Testamento, en la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice así. Tony, ¿cómo dice? ¿Nos puedes leer en voz alta? Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidan las leyes de su Dios, olvidaré de bendecir a sus hijos. Dice, en tiempo presente, mi pueblo está siendo destruido. ¿Cómo nos dice en Reina Valera, Robert? La siguiente página. Mi pueblo fue destruido. Y sin embargo, el pueblo permanecía, ¿cierto? El pueblo estaba ahí. Y el pueblo fue destruido y continuamente volvió a ser destruido en Babilonia, y luego con los medopersas, y luego con los romanos, y luego con los griegos, y luego con los romanos. Con cada una de estas grandes imperios, el pueblo de Dios fue destruido. Y hoy en día, el pueblo de Dios está siendo destruido. Porque tú, sacerdote de tu casa, decía Eugenio, tú eres sacerdote de tu casa. Y sin embargo, no has reconocido a Dios como a Dios. Has hecho lo que tú has querido. Y como consecuencia, Dios no va a bendecir a tus hijos. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero es una decisión que tú estás tomando hoy. Por eso es que yo les decía que Dios desde el principio nos ha estado instruyendo, nos ha estado capacitando para que escuchemos su voz. Dios nos pide constantemente que no caigamos en el letargo. Efesios 5 nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Qué nos dice el versículo que tenemos aquí en la iglesia, que representa a la iglesia? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es vida eterna, que te conozcan a ti. Pero la gente decidió no conocerlo. No, yo sé cómo hacer las cosas. Yo no necesito de esto. A mí ya me enseñaron mis padres. Sé cómo dirigirme, sé cómo enseñar mi casa, sé cómo guiarla. Pero conocer a Dios es vida. Y no solamente vida para que vivas aquí, para que vivas eternamente. Porque ese es el deseo de Dios, que tú vivas eternamente en su presencia y que vivas bien. Ahora vamos al Nuevo Testamento.
Abramos nuestras Biblias, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Ahí nos vamos a encontrar con el primer conflicto sincretista dentro de la iglesia. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Abraham. Dice, entonces algunos que venían de Judea, estoy en la versión Reina Valera, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No da sus nombres, no dice quiénes, nada más dice algunos. Algunos llegaron diciendo esto. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles. Ay, me perdí. Y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fue una discusión fuerte. Pablo trató de decirles, hermanos, eso no se debe de enseñar. Pablo, ahí hay, hermanos, ahí hay algo que está incorrecto. Y Pablo trató de instruirles. Sin embargo, la discusión creció entre los hermanos. Tanto que no pudieron arreglarlo entre ellos y decidieron, vámonos a Jerusalén, vámonos con los apóstoles, a ver quién tiene la razón. ¿Les parece un tema actual? Sí. ¿Sucede esto en las iglesias de hoy? Sí. Tenemos estas pequeñas discrepancias. Creemos que si haces esto o que si no lo haces, no serás salvo. Vámonos por favor a la siguiente lámina, versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron toda la iglesia, todas las cosas que Dios había dicho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Hoy en día te dicen que si tú no guardas la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Hermanos me han dicho eso. Si tú no cumples la ley, no puedes ser salvo. Vámonos al versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, uno de los apóstoles, conocido como Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, que nosotros conocemos como Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. En otras versiones dice la casa de David. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos.
Desde hace mucho, desde el Antiguo Testamento, Dios ya había dicho que restauraría la casa de David. Y que los gentiles que nombran el nombre de Dios, que pronuncian el nombre de Dios, que alaban el nombre de Dios, serán incluidos. Y si ustedes saben, los judíos y los gentiles hasta hoy en día ni se tocan. Un judío ortodoxo no te dice nada más no me toques, mantén tu distancia. Porque no somos iguales. Sin embargo, Jacobo continúa en el versículo 19 y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Las cargas que les fueron adjudicadas a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, sus cargas no son tus cargas. Ellos tienen la obligación de cumplir. Porque a ellos les fue dada la ley. Pero aquí dice que tú como gentil tienes otras cosas. Aquí habla y separa claramente cómo la gracia de Dios se impone en la vida del creyente. Y que ya no estás por ley, estás por gracia. Porque a Dios le ha placido llamarte a ti tal cual eres en tus pecados. No necesitaste hacer absolutamente nada. No tuviste que hacer una manda, no tuviste que cumplir con una enseñanza de hombres. Dios te llamó y te perdonó. Y si hoy decides recibir al Señor, es porque así has decidido, porque Dios le ha placido el llamarte. Por esto, hermanos, ninguno de nosotros puede mezclar lo que yo creo con la palabra de Dios. Por eso es bien importante que hablemos lo que aquí dice. No lo que yo crea, lo que yo piensa, lo que yo siento. Ay, estoy sintiendo al Espíritu. Voy a hablar porque siento al Espíritu. Voy a hablar porque creo que el Espíritu me está diciendo que les diga algo a ustedes. Esto no viene acá. Esos son los peligros del sincretismo. Y que surgen a través de nuestra cultura, y que surgen a través de nuestros padres, y que surgen a través de las enseñanzas de la gente con la que nos rodeamos. Pero hay hermanos que creen que estando solos pueden alabar al Señor. Siguiente lámina. Hermanos, no hay peor evangelio, no hay peor enseñanza que aquellos que creen que la salvación se da porque tienes que creer en Cristo y en el bautismo. Si tú no eres bautizado, no eres salvo. Aquellos que dicen que con la fe en Jesús y tus obras serás salvo. Aquellos que creen que Jesús y diezmar vas a ser salvo. Si no diezmas, tú no eres cristiano y por lo tanto no eres salvo. Aquellos que dicen que la fe en Jesús y ser miembro de esta iglesia, en esta iglesia solamente hay salvación, esto es falso. Aquellos que dicen la fe en Jesús y que te circuncides,
Aquellos que dicen, no, hagámonos judíos, esta iglesia va a adoptar las creencias judías y de ahora vamos a tener aquí nuestra bandera y de ahora en adelante, el que pase aquí adelante se va a poner sus vestiduras y se va a poner la kipa, porque si no, no somos salvos. Aquellos que dicen que tenemos que tener fe en Jesús y que debes de tener una conducta piadosa. Si tú no muestras este sentido de piedad, es que tú no eres salvo. Eso es lo que enseñan muchas iglesias que se dicen cristianas. Pero claramente vimos también en el estudio de Pedro, en los estudios anteriores con respecto a las falsas doctrinas, y que esas falsas doctrinas nosotros tenemos la responsabilidad de denunciarlas, porque aquí no viene esto. Aquí dice que eres salvo por la gracia de Dios, porque a Dios le ha placido llamarte a ti y a cada uno. Solamente por eso eres salvo. Y nosotros no podemos distinguir entre el trigo y la cizaña. Yo no soy quien para decir, no, en esa iglesia no hay cristianos. No, en aquella iglesia tampoco hay cristianos, porque ahí no se predica la sana doctrina. Por eso empecé con el ecumenismo. Porque nuestro trabajo como cristianos es alentar al hermano a que siga trabajando para la obra de Dios. No importa en qué iglesia te encuentres. Muchos de nosotros venimos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, y aquí no les dijimos, no hermano, tú eres pentecostés, tú hablas en otras lenguas, mejor no entres aquí, porque aquí no hacemos eso. Aquí les abrimos las puertas, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Vengan y conozcan la dulzura de su palabra, las maravillas de sus obras. En Primera de Corintios, no vayamos a él, en Primera de Corintios nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles 4 nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No puedes ir como lo hicieron algunos gobernantes, no puedes ir y hacerte unas limpias y diciendo que eres cristiano. Porque el único que salva, el único que da conocimiento, el único que da sabiduría es Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si Dios no está contigo, déjame decirte que no hay sabiduría en ti. Hay conocimiento de hombres, hay ciencia, pero Dios no está contigo. En conclusión, hermanos, siguiente lámina. ¿Cómo vas a confrontar tu filosofía? ¿Cómo vas a reconocer cuál es la idiosincrasia de tu vida? ¿Cómo vas a reconocer cuál es tu sincretismo? Porque ya vimos cuál es el sincretismo de las religiones. Pero ahora quiero ir más adentro de ti. ¿Cómo vas a reconocer tu sincretismo? Porque antes nos decían, si no vas a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, hermano. Dices que eres cristiano, ¿no? Y entonces veníamos a la iglesia por obligación.
porque entonces no era salvo. ¿Con qué se limpiará el joven su camino? Nos dice Salmo 19:9. ¿Con qué limpiaremos nuestro sincretismo? ¿Con qué limpiaremos nuestra idiosincrasia? ¿Con qué cambiaremos toda la cosmología que traigo yo? No es la misma que traes tú. ¿Cómo vas a cambiar toda esa ideología que traes? Con guardar la palabra de Dios. Pero si no la leo, no la entiendo, no tengo tiempo, me es más importante otras cosas, porque tengo que llevar a mi niño a la escuela, como si fuera más importante la escuela que la vida eterna, como si fuera más importante tu trabajo que estar en la presencia de Dios. Siguiente lámina. Por lo tanto, te dejo estos 6 puntos, hermano. Lee la Biblia diariamente. Hoy en día tenemos infinidad de información y de apoyo para que puedas leer tu Biblia. Hay devocionales escritos. Puedes comprar un devocional acá con nuestra hermana Aurora. Hay planes de lectura y tenemos muchas aplicaciones en nuestros celulares, que yo creo que todo mundo trae celular y hasta nuestros niños traen celular, y no tenemos el tiempo de abrir una aplicación para leer la palabra de Dios. Es más, no necesitas leerla, ponle play para que se reproduzca sola, pero no tienes tiempo. No dejes de congregarte, porque el congregarnos nos ayuda a relacionarnos con los hermanos, nos ayuda a practicar lo que leímos, a ser tolerantes con nuestros hermanos, a aprender que no piensan igual que yo, piensan diferente, y que tengo que amarles, y que tengo que ser paciente con ellos, porque tal vez no todos tienen la madurez que tú tienes. Tal vez no todos piensan igual que tú. 3, mantén tu discipulado. La iglesia tiene el estudio general que estamos llevando, que es los peligros de una fe superficial. Y posteriormente va a venir otro estudio y otro estudio. La idea es que no te quedes sentado. La idea es que no te quedes en un letargo pensando en que si va a pasar el cangrejo o no. La idea es que estés pensando en lo que Dios está actuando, cómo está actuando y cómo lo estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Nos dicen por ahí que alguna élite prefiere que todo el mundo esté dormido. Ponle programas de televisión, ponle entretenimiento, llévales música para que no tengan que pensar en nada. Y solamente así los controlaremos. Pero Dios nos dice, despiértate. Punto 4, capacítate. No es lo mismo toma los estudios, que ahora capacítate, involúcrate un poquito más. Tenemos los días miércoles el seminario teológico con nuestro hermano Gustavo. Involúcrate un poquito más. Yo entiendo que de repente dices, es que eso está muy avanzado. No te preocupes. Entiendo que salir de la cuna es difícil para los que ya caminan. No importa qué edad tengas. Sabemos que eres un bebé en Cristo. Y que como a un bebé tenemos que llevarte de la mano, como a un bebé tenemos que enseñarte el ABC del cristianismo. No te preocupes, nadie te apresura. Es poco a poco. La madurez no se da cuando envuelves un fruto
donde hay calor. No se da la madurez en nosotros de esa manera. Pero tenemos que madurar. Tenemos que aprender que muchos de ustedes dependen de nosotros. Y que es la responsabilidad del adulto, del papá, el tener que tomar al niño de la mano y guiarlo a las mejores conductas posibles. Porque ¿qué padre lleva a su hijo a donde está todo sucio? Dios no quiere eso para ti como padre. Punto 5. Escucha enseñanzas bíblicas. ¿Quieres saber si yo estoy hablando verdad o si estoy hablando mentiras? Escucha a otros hermanos. Aprende de otros predicadores. Y punto 6. Enseña a los hermanos la verdad. Lo decía Eugenio. Nosotros somos los principales sacerdotes de nuestro hogar. Y lo que aprendemos aquí lo tenemos que llevar a nuestra casa. Por lo tanto, no seas oidor olvidadizo. Pon atención. Lo que escuchas en estas predicaciones, lo que escuchas en el estudio, no es para que te lo quedes tú. Es para que lo repitas en tu casa. Para que tus hijos vean lo que estás practicando, lo que escuchaste y lo que estás llevando a cabo. Eso es vivir tu cristianismo. Y aunque como hombres nos cuesta trabajo, como hombres nos duele, nos sentimos cansados, nos decimos, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decirle a los hermanos? Nos angustiamos, porque ¿saben qué? No solamente a ustedes les estoy diciendo lo que Dios me enseñó. Mi Dios está aquí presente y está diciendo, Mario, no lo entendiste bien. Y me equivoco también, hermanos. Pero yo espero que Dios les enseñe a ustedes lo que a mí me mostró y que lo llevemos a la práctica. Vamos a orar. Señor bendito, muchas gracias, Padre, porque tú no te equivocas. Gracias porque tú siempre nos guías, Señor, con tu palabra. Nos ayudas a ser entendidos de lo que está sucediendo en el mundo y nos ayudas, Señor, a tener una mente renovada. Mientras tengamos una mente renovada, Señor, no vamos a caer en las trampas del mundo. El mundo nos quiere conquistar a través del pensamiento, a través de las ideologías, a través del sincretismo, Señor. Pero el sincretismo, tú nos has mostrado que surge en nuestro corazón y que enseñamos erróneamente a otros hermanos a no practicar tu amor, tu misericordia. Y nos equivocamos, Dios. Y creemos que hacemos lo correcto. Enséñanos, mi Dios, tu verdad. Y ayúdanos a compartirla a nuestros hermanos. Agradecemos por todas las bendiciones que tú tienes a bien para con nosotros. Te pedimos, Padre, que tu palabra no cese. Que siempre haya hermanos que estén dedicados, que estén comprometidos con tu palabra y que tu palabra se difunda en las iglesias. Que tu verdad nos enseñe constantemente y que saque a revelar la falsedad, el engaño y la mentira, Señor, que está entre nosotros. Te damos muchas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a quien escuche esta predicación y las predicaciones que tú nos compartes a nuestros corazones. Transforma nuestras vidas. Que nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y que su Espíritu discierna lo que hay en él. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos.